Dentro del módulo de ventilación mecánica, hoy día vamos a hablar de los efectos cardiovasculares en ventilación mecánica. Bueno, como seguramente todos ustedes saben, la cámara cardíaca es una cámara que trabaja bajo presión en un sistema cerrado que está inmersa dentro de otro sistema que es el sistema pulmonar, que es un sistema también cerrado, lo que constituye que estas dos cámaras estén trabajando en un sistema básicamente hermético. Entonces los efectos del soporte cardioventilatorio, del soporte ventilatorio mecánico están en estrecha relación con la variación que se produce con la variación de la presión intratorácica, al ser como les decía, un sistema más bien cerrado. Entonces, variaciones de la presión inspiratoria máxima, variación de la presión positiva dentro del tórax, va a influir directamente sobre la cavidad cardíaca. Bueno, los efectos, la respiración y la circulación son procesos fisiológicos complementarios que interactúan así en cada ciclo. El organismo en condiciones normales posee mecanismos compensatorios para mantener lo que se refiere a la perfusión y la oxigenación de los tejidos. En ventilación mecánica y en presencia de enfermedad tanto respiratoria como del sistema cardiovascular, estos procesos o estas variaciones se hacen más evidentes y muchas veces estas variaciones desde el punto de vista cardiovascular son poco predecibles, ¿ya? Y se hace más evidente en un inicio de la instauración de la ventilación mecánica y posteriormente el organismo tiene mecanismos compensatorios para compensar el volumen y el tono vascular, ¿ya? También mecanismos complementarios o mecanismos compensatorios que los clínicos pueden realizar para mantener las funciones vitales. Ya, recordemos que al estar el individuo respirando en ventilación mecánica, en una modalidad controlada, pasamos de un sistema de generar presión negativa en respiración espontánea a un sistema de presión positiva, ¿ya? En ventilación mecánica. Esta presión positiva está dada principalmente por la presión positiva al final de la expiración, el volumen corriente que genera una determinada presión en el sistema pulmonar, y como resultante nos da una presión media de vía aérea que se transmite al espacio pleural y a todas las estructuras intratorácicas, induciendo un efecto de compresión en los grandes vasos, generando un efecto de estruje, como les digo, en los grandes vasos, principalmente en el territorio venoso, que es más compresible. Esta va a generar un aumento de presión en la aurícula derecha y va a reducir el gradiente de presión existente entre las venas sistémicas y el lado derecho del corazón, y que se produce una reducción del retorno venoso y un descenso de la precarga ventricular derecha, producto del aumento de la presión a nivel del territorio venoso, ¿ya? Lo que se traduce en una disminución del gasto cardíaco de la aurícula derecha, y si esta disminución de gasto cardíaco se mantiene, va a generar una hipotensión arterial sistémica por la transmisión hacia el lado izquierdo de esta disminución del gasto cardíaco en el lado derecho. Bueno, como decíamos, las principales consecuencias de la ventilación mecánica van a ser una disminución del retorno venoso, una disminución de la precarga en el ventrículo derecho, y consecuentemente esto se va a transmitir hacia el lado izquierdo, generando una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y un aumento de la poscarga del lado del ventrículo izquierdo. Entonces la pérdida súbita de la presión intratorácica tras la desconexión del ventilador mecánico, cuando se están utilizando elevados niveles de PIB, pudiera generar o desarrollar un edema pulmonar agudo, principalmente en pacientes que tienen una falla cardíaca izquierda, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, al incrementar la presión intratorácica debido a la ventilación mecánica, va a generar consecuencias tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del corazón. En el lado derecho del corazón va a haber una disminución de la precarga del ventrículo derecho,
debido a un descenso del retorno venoso producto del aumento de la presión venosa, ¿ya? Y lo que nos va a generar, como les decía, una disminución de la precarga en el lado derecho y como consecuencia una disminución de la poscarga en el ventrículo derecho debido a que llega menos sangre al ventrículo derecho, por lo tanto va a haber una disminución de su poscarga. Si eso se transmite hacia el lado izquierdo, va a generar una disminución de la precarga en el ventrículo izquierdo y como consecuencia una disminución de la poscarga también del ventrículo izquierdo. Si esto se mantiene, si no existen mecanismos compensatorios, claramente el paciente va a caer en una hipotensión, ¿ya? Estos cambios a nivel cardíaco son directamente relacionados a la magnitud del cambio de la presión intratorácica, o sea, a mayores niveles de PIB, por ejemplo, una maniobra de reclutamiento alveolar que se ocupan presiones positivas final de la expiración alrededor de los 40 centímetros de agua, claramente si no tenemos un corazón bien compensado desde el punto de vista del intravascular o con drogas vasoactivas, vamos a generar hipotensión en este paciente con las consecuencias que esto puede traer hacia la perfusión de los órganos nobles. Entonces, un aumento de la presión de la vía aérea, principalmente cuando el paciente está en una modalidad volumen control, presión control, va a generar un aumento de las presiones de las estructuras torácicas, va a generar compresión de los grandes vasos, un aumento de la presión venosa central y una disminución del retorno venoso, con las consecuencias en el corazón que ya les dijimos. Entonces, junto con los efectos anteriormente mencionados, se va a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar debido a la aplicación de grandes volúmenes corrientes o niveles altos de PIB que son generalmente necesarios para mantener una adecuada aireación del sistema del sistema del pulmón en general, ¿ya? Niveles elevados de PIB y grandes volúmenes corrientes pueden producir una sobredistensión alveolar con la consiguiente compresión de los capilares adyacentes, lo que nos va a llevar a un incremento de la resistencia al flujo sanguíneo pulmonar. Este aumento en la resistencia al flujo sanguíneo pulmonar va a generar un aumento en la resistencia del ventrículo derecho, ¿ya? Y va a producir una dilatación auricular, una dilatación ventricular y un descenso del volumen sistólico. Puesto que existe vecindad entre las cámaras cardíacas derecha e izquierda, puede ocurrir que el pericardio tome o puede usurpar parte del volumen del ventrículo izquierdo, limitando su llenado diastólico, o sea, le va a llegar menos sangre al ventrículo izquierdo, afectando su función, lo que produce un descenso del gasto cardíaco. Entonces, si una disminución del gasto cardíaco nosotros le sumamos una condición de hipovolemia, por ejemplo, en un paciente que pudiera estar sangrando, o un paciente que esté en una etapa inicial del manejo del shock séptico, le vamos a generar una hipotensión, ¿ya? Que pudiera tener condiciones relativamente graves si esta hipotensión se mantiene en el tiempo. Entonces, un aumento de la resistencia vascular pulmonar va a generar una disminución del gasto cardíaco que es más evidente cuando hay una hipovolemia o está afectada la función del ventrículo izquierdo, ¿ya? En un paciente que tenga disminución de su fracción de eyección producto de un infarto cardíaco, pudiera generar este efecto, pero constituye un factor de menor importancia que el descenso del retorno venoso. En esta situación, la expansión del volumen intravascular o la administración de fármacos inotrópicos pueden mitigar los efectos indeseables de la ventilación mecánica. Entonces, un aumento del PIB producto de una patología pulmonar pudiera generar cierto grado de sobredistensión alveolar. Muchas veces eso nosotros no es lo que queremos. Para eso, el clínico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener estrategia de generar un PIB óptimo que se relacione con la mantención de una buena mecánica respiratoria y mantener a niveles adecuados de oxigenación, ¿ya? Esta sobredistensión alveolar va a generar una compresión de los capilares adyacentes y lo que nos va a generar todo lo que ya lo que les he mencionado anteriormente.
Entonces, otra consecuencia que pudiera generarse producto de la ventilación mecánica asociado a la patología que pudiera presentar el paciente es que el paciente pueda provocar una disfunción ventricular isquémica, ¿ya? El flujo arterial coronario depende de la presión de perfusión coronaria. La reducción de la presión arterial, producto de la ventilación mecánica, o la compresión de los vasos sanguíneos como consecuencia del aumento de la presión intratorácica, como habíamos visto, pudiera generar o ocasionar cierta isquemia miocárdica, ¿ya? Si nosotros, los clínicos, no tenemos presente las alteraciones que pudiera generar la ventilación mecánica y no se está evaluando constantemente, pudiéramos llegar a este efecto deleterio, ¿ya? ¿Qué tipo de evaluaciones pudiéramos generar? Hoy en día la ecografía tiene amplia utilidad en estos pacientes especialmente graves, que pudieran ser evaluados constantemente al lado de la cama del enfermo, generando, dándonos señales de qué es lo que está pasando a nivel cardiovascular. ¿Qué mecanismos compensadores pudiera generar el paciente? En los individuos normales es infrecuente que se desarrolle una hipotensión arterial importante en respuesta a la ventilación mecánica. Pero esto va a depender principalmente de la patología que tiene el paciente. Si es una patología especialmente grave, si ocupamos altos niveles de PIB, empleamos volúmenes corrientes no adecuados para el paciente, sobrepasamos los 8 o 10 ml de volumen corriente por peso ideal, pudiera generarse la cascada de eventos anteriormente mencionados. Bueno, debido a que el descenso del volumen sistólico es rápidamente compensado por el aumento del tono simpático, induciendo en los pacientes sanos taquicardia y aumento de la resistencia vascular sistémica. Pero esto va a depender, ya como les decía anteriormente, pacientes que tienen cierto grado de comorbilidades, daño pulmonar, enfermedad cardíaca, estos efectos se van a notar de sobremanera y de manera impredecible.